porción de Génesis, vemos a un Dios creador, un Dios que crea y que lo que crea es muy bueno. En Génesis capítulo 1, versículo 31. Un Dios creador, un Dios que está activo, que inicia la creación y que luego de haber creado dice que todo lo que Él creó es muy bueno y no escapa absolutamente nada de todo ese universo en que Él creó, esa categorización y esa declaración de que todo es muy bueno. En segundo lugar, mi apunte es que el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios. Lo vemos ahí en Génesis 1, 26 y 27. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Señoría en los peces, en las aves, en las bestias, en todo animal. Y el versículo 27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó, dice en la versión 60. El ser humano fue creado por iniciativa de Dios, iniciativa libre, soberana, por el propio amor de Dios. Y esto le da al hombre, al ser humano, a la creación de Dios, en especial a la humanidad, una dignidad y un valor que es inestimable e infinito. Somos alguien, somos sujeto, no objeto, somos persona y no cosa, porque el Dios creador nos dio su dignidad y su valor al crearnos a su imagen y semejanza. Iniciativa del amor de Dios. En el movimiento de Lausana hemos puesto el concepto de misión en el marco del amor de Dios. La misión es la iniciativa de un Dios que ama y al amarse se da, se revela, se entrega. Y esta iniciativa del amor de Dios es lo que generó también, sin duda, su deseo de creación. No necesitó a la creación, no la necesitaba para suplirse de ella, para valerse de ella, sino de propia iniciativa. Y por el puro afecto de su amor, Dios creó. En tercer lugar, en mis apuntes, quiero que pienses que la creación en el relato de Génesis muestra las distintas relaciones que tiene el ser humano y cómo esas relaciones se conectan las unas con las otras. Hay una relación con Dios, clarísimo en toda la Escritura, pero también se ve al hombre en relación consigo mismo. De hecho, luego en el capítulo 3, en la caída, como lo llaman los teólogos, en el pecado que aparece en la humanidad, se romperá esa relación, no solamente con Dios, sino consigo mismo. Hay una tercera relación. La relación con el otro, con el prójimo, en el cual soy llamado a habitar esta tierra, a cuidar de esta tierra y a vivir de forma tal que sea justa mi vida, sea fraterna, sea misericordiosa y sea agradable a Dios. En tercer lugar, la relación tiene que ver con la tierra, con el ámbito de lo creado, con la creación mismo. Estas cuatro relaciones fueron rotas y quebradas por la caída y por el pecado. La relación con Dios, con uno mismo, con el otro y con la tierra. Así que en el próximo apunte acerca de esta realidad, quiero observar el impacto del pecado, que trastocó, que desnaturalizó, que arruinó, que perjudicó todas estas relaciones. Y por supuesto, no está exento de esta caída y de todo esto perjudicado la relación del ser humano con la creación, con las otras esferas de vida que también fueran creadas igualmente como él. En Génesis 1, 28 y luego en Génesis 2, 15, Dios dice acerca del hombre que debe señorear o dominar. Y luego también dice que ha sido puesto en la tierra para labrarla y cuidarla. Esa relación fue también quebrada. De la armonía pasamos al conflicto. Y así vivimos como consecuencia hasta el día de hoy. Pablo dirá siglos, milenios más adelante, que la creación gime porque está sujeta a las consecuencias del pecado y está esperando el día glorioso que sea redimida para hacer todo lo que la creación fue intención de Dios realizar y que el pecado le quitó, desfiguró o encubrió esa realidad. También la deformó, sin lugar a duda. El próximo apunte que quiero compartir con vos es que la tierra nos fue dada. La tierra no es nuestra, es el don de la gracia de Dios, del amor de Dios. En el Salmo 24:1 dice, del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y todos los que en él habitan. En Levíticos 25:23 se le recuerda al pueblo de Israel que así como ellos están en esa tierra, tienen que recordar que esa tierra no es pertenencia suya. Ellos también son extranjeros. Si algo fue Israel, aun cuando tenía la tierra,
bajo cuidado, bajo mayordomía, siguió siendo extranjero porque la tierra le pertenecía solamente a Dios, y Dios les advirtió repetidamente, como ocurrió, que así como se la daba, se la iba a quitar si no vivían de acuerdo a las condiciones del pacto, de fidelidad, de fe, de fraternidad, etcétera, etcétera. Hay una deformación que hemos hecho a veces de estos términos, el término de señorío o de dominio, y creo que es una deformación que muchas veces puede atribuirse a conceptos completamente equivocados en la interpretación de la Escritura. El dominio no tiene la idea de abusar, de expoliar, de destruir, de arruinar. El dominio tiene la idea de autoridad para cuidar, para proteger, para administrar. Y la palabra usada para justamente guardar el huerto tiene que ver con eso: protección, custodiar, vigilar, preservar, guardar. Y la otra palabra es labrar. Y labrar tiene que ver con trabajar, desarrollar y tantas otras cosas más. Y de esa palabra cultivar viene también el concepto de culto y de cultura, todo lo que implica la responsabilidad que el hombre recibió al darle la tierra en mayordomía, en administración y en regalo de la gracia de Dios, con todos los bienes que también tenía en esa tierra. Un autor habla de una reciprocidad responsable. Tomamos de esa tierra lo que necesitamos para subsistir, cuidamos de esa tierra y mantenemos esa tierra para que las generaciones que vienen también reciban su sustento y puedan pasarla sucesivamente a otros. Hay aspectos también muy interesantes en la legislación del Antiguo Testamento, donde Dios coloca normas sobre el cuidado de la creación. Dice que debemos cuidar de los bueyes, de los animales, y también dice que en el día de reposo los animales deben cuidar y deben descansar también. Qué notable es que en los libros de la ley aparece repetidamente este concepto: el descanso aplicado no solamente para el hombre, sino para toda la creación. En los años sabáticos debían descansar la tierra también durante todo un año, y solamente trabajarla para dar subsistencia básica a la persona que la labraba y para atender las necesidades de los pobres y ser anfitriones de aquellos que necesitaban. La tierra también tenía que descansar. Y que habla del jubileo, cuando las propiedades volvían, porque Dios dice: no puede ser dada la tierra en perpetuidad ni a eternidad, porque la tierra es mía, no les pertenece a ustedes. El libro de los Salmos es maravilloso en su llamado a toda la creación a alabarle a Él. Por supuesto, a la creación especial, al ser humano creado a imagen y semejanza de Dios, distinto a todo lo creado, pero también se llama a las estrellas, a la tierra, a las costas, a la luna, a todo lo que respira, a unirse en este canto de alabanza y de gratitud al Dios creador. Es que si bien somos especiales y distintos del resto de la creación, somos también creación y compartimos este mismo espacio con todos los otros seres vivientes, los cuales también alaban a Dios. Es interesante ver también que en los profetas, por ejemplo, mientras tanto mantengamos los micrófonos en silencio, por favor. Es interesante decir entonces que en los escritos de los profetas se ve especialmente una y otra vez la referencia al poder creador de Dios para los momentos críticos, duros y difíciles que el pueblo de Dios tenía que vivir. Una y otra vez se lo llama en Jeremías, en Isaías, a mirar a este Dios poderoso, el Dios creador, que de la palabra de su poder, de la nada, puede crear absolutamente todo, y mirar la realidad dura, difícil, que atravesaba el pueblo de Israel en ese momento, a la luz del Dios de la creación, el Dios del todo poder que actúa en la creación. Y si Dios creó todo de la nada, y si Dios sostiene todo lo creado, entonces recordar que ninguna circunstancia es permanente y eterna, ninguna injusticia es invencible y ningún mal permanente. Aún en este tiempo difícil de pandemia en el que vivimos, tenemos que mirar una y otra vez a Dios en su poder de creador para recordar que Él está llevando adelante un plan y que ese plan seguirá, aun cuando nosotros no sepamos cómo ni de qué manera. En los tiempos difíciles, los profetas llaman a reflexionar en el poder creador de Dios, para renovar nuestra esperanza, aún en las realidades que nos enfrentamos.
Dice el Salmo 33:6 que por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y la tierra. Lo próximo en mi apunte es decir que la creación nace de la iniciativa libre, soberana de Dios. Dios no estaba obligado a crear, Dios no necesitaba la creación. No era una deidad que se debía valer para alimentarla y demás. Dios, de pura gracia, de puro afecto y de total libertad, creó de forma completa y total todas las cosas. Otra cosa que tenemos que recordar también en mis apuntes, lo comparto contigo, es que la creación es especial. La creación muestra algo de la majestad, de la belleza, de la gracia, de la presencia de Dios. Pero la creación no es divina. Dios está completa, absoluta, total e infinitamente separado de su creación. Por eso la Escritura desmitifica a la creación. No es divina, no puede dar lo que el hombre muchas veces ha buscado en la creación. No tiene capacidad de dar lo que el hombre necesita. El fin último es el Creador, su gloria. Ese es el fin último. Y algo más, para mencionar un par de aspectos más negativos del tema, es que hay diversidad e interdependencia en la creación. Es un conjunto que tiene un equilibrio tan delicado que cuando se afecta perjudica de forma impensable y con consecuencias devastadoras y aún no miradas ni calculadas en el tiempo. Cada criatura tiene algo especial que dar. Cada criatura de la creación tiene un propósito. Y en conjunto, como ninguna puede expresar toda la plenitud de Dios, en conjunto podemos sí expresar algo de esa plenitud. Simplemente pensar en estos dos aspectos. Hay valor en toda vida humana de la creación de Dios, pero no podemos igualar el valor de la vida humana con la de los otros seres vivos. Sin duda el ser humano tiene un valor singular, especial y distinto. Está llamado a cuidar de los otros seres vivos, recordando que él también es creación de Dios, pero es distinto y es diferente. No debemos desatender, por causa de esa desigualdad, lo que sufren otras criaturas de la creación de Dios, otros que a veces parecen menos dignos. El segundo aspecto que quisiera reflexionar desde estos apuntes para una teología de la creación es que no podemos tener un afecto, una afinidad tal con la creación y a la vez tener un corazón cerrado y falto de compasión con los otros seres humanos. No sería concebible pensar en estar sumamente preocupado con el maltrato animal y sin embargo ser nosotros victimarios o ceder a la violencia, permitir la trata de personas, la pobreza, la corrupción y no ocuparnos de las penurias y los males que sufre la sociedad en la cual vivimos. ¿Debemos cuidar el ambiente? Por supuesto que sí, pero de la mano debemos cuidar al ser humano y también la sociedad en la cual vivimos, porque uno y otro está relacionado. Y el futuro de ese ambiente está relacionado con la sociedad y viceversa. Me gustaría que pensáramos, para terminar, mucho para decir acerca de la mirada de Jesús sobre la creación, en relación al cuidado paternal del Dios creador. Cuando, por ejemplo, dice en Mateo 6:26 que el Padre Celestial cuida y alimenta las aves del cielo. Observa y se admira ante los ejemplos de la creación y los utiliza para enseñarnos, para recordarnos. Como alguien dijo el sábado, como un pastor de Chile dijo el sábado, ¿qué mensaje tiene el contexto de la creación en el cual estás? Y Jesús nos enseña con la semilla de mostaza, con los lirios del campo, con los cuervos, con las aves, con los cultivos y con tantas otras cosas, lecciones impensables que no hubiéramos podido aprender ni recibir de otra manera. ¿Qué mensaje tiene la creación que te rodea? ¿Qué dice acerca de Dios? Y de Cristo Jesús se dice en la Escritura que todo fue creado por Él, por medio de Él y para Él. Y dice también que por medio de Él todas las cosas subsisten. Cristo, el primogénito, el primero en cuanto a la dignidad, no en cuanto a haber sido creado, sino en la dignidad de lo creado. Creado por medio de Él
creado para Él, y todo se sostiene por medio suyo. Cristo como centro de la creación. Y es el Señor de la nueva creación. Termino con esto. Si pudiéramos resumir un poco la historia de la Biblia, encontraríamos estos 4 elementos sumamente resumidos: creación, caída, redención, consumación. Todo lo que vendrá luego. El Dios creador es el Dios redentor. Es el Dios que trajo juicio en la caída, pero también abrió una puerta de gracia. Y es el Dios que está llevando adelante todas las cosas para consumarlas y cumplir todas sus promesas, establecer su reino. Que, como dice la Escritura, no habrá ni llanto ni dolor, será un reino de paz, de justicia, de concordia, con una creación redimida, con cielos y tierra nueva donde more la justicia. Pensamos esta tarde juntos entonces, desde este compromiso que tenemos como cristianos ante esta realidad. Y en las 2 charlas que vamos a tener, de quienes nos acompañan, tanto con Ezequiel como luego con Nick, queremos proponer juntos que en nuestro discipulado, en nuestra enseñanza, en nuestra alabanza y adoración y aún en nuestra misión, debemos incorporar también este asunto de la creación. Así que lo primero que vamos a hacer es, de alguna manera, abrir un panorama amplio para ver un poco en el estado en que el mundo de hoy se encuentra. Esta creación de Dios, esta casa común, en el estado en que se encuentra. Notemos sobre todo si hay alguien que quizás recién está dando sus primeros pasos de fe, que hablamos de creación más bien que de naturaleza. Porque la creación tiene que ver con el proyecto, el plan de Dios, todo lo que Dios se ha propuesto hacer, donde cada criatura tiene su valor, tiene un propósito. La creación está como un regalo de Dios, de la gracia, del amor de Dios, que es abundante en todos sus dones. No hablamos de naturaleza como un sistema que hay que analizar, clasificar, manipular, gestionar. Nos paramos frente a la creación de Dios admirados y responsables. Sumamente dolidos por todo el mal que hemos traído a esta creación, pero también con la gran esperanza de este Dios que redime y restaura y nuestra participación en su proyecto de redención y de restauración. Vamos a ver el mundo. Y para eso invitamos al doctor Ezequiel de la Calle, licenciado en Física, Química, doctor en Química por la Universidad de Buenos Aires, investigador del CONICET, especialmente en aspectos que tienen que ver con la energía, coordinador de perspectivas para el Cono Sur. Queremos escucharte, Ezequiel, darte la bienvenida, que nos abras la mirada al estado en cual este mundo de Dios está tan lejos de lo que Dios quiere, pero tan cerca de nuestra propia responsabilidad por lo que hemos hecho. Bienvenido, Ezequiel. Muchas gracias, muy buenas tardes, siempre es lindo compartir, gracias por la invitación. Voy a compartir la pantalla, voy a aprovechar, dado que la temática creo que es muy interesante, muy relevante, muy poco abordada, muy desafiante, así que la idea es que hagamos un pequeño repaso, una pequeña síntesis en unos minutos de cuál es el estado actual del planeta. Así que ahí se está compartiendo la pantalla, ni bien sale, arrancamos. Les cuento, ya a la mañana estaba repasando estas cuestiones y vino un pasaje a mi mente, justo el mismo con el que empezó Daniel, así Génesis 1:31, pensando en esto de cómo esta creación de Dios fue perfecta, fue buena en gran manera. Así que el desafío que quisiera en este ratito que tenemos es poder enfocarnos en ver algunas cuestiones técnicas, poder describir cuál es el estado del planeta, hacer algún aporte desde las ciencias a esto, pero principalmente no perder de vista esto, ¿no?
Dios viendo su creación. Me despertaba esto, el pasaje esta mañana, cómo el Señor estaría viendo nuestra creación, ¿no? Lo que hemos hecho con su creación, el mundo en estos días y en este tiempo. Comparto nuevamente, veo que no se ha podido compartir. Volvemos, así podemos aprovechar el tiempo. Puede demorar algún minuto, Ezequiel está iniciando. Ahí estamos, ¿no? Ahí, sí, está ahí iniciando. Sí. Puede demorar un momentito por el sistema, ¿no? Pero está en el proceso. No hay ningún problema. Arrancamos igual. Sí, dale. Ahí cuando se enganche nos ponemos al tono. Entonces, pensando en esto, pensando en la creación de Dios y en tratar de ver un estado actual de su creación, hay un primer aspecto que va a ser transversal a todo lo que vamos a discutir. Probablemente muchos están familiarizados con este concepto, muchos otros tal vez no, así que la idea es poder introducir brevemente esta idea, este concepto que tiene que ver, que se ha dado llamar en cambio climático, ¿sí? ¿Qué es el cambio climático? ¿De qué se trata esto? Sí, allí me están diciendo por el chat, perdón, que pueden compartirla. Si querés, Martín, compartir. Aquí no se actualiza, así que dejo de compartir. Disculpen las idas y vueltas. Ahí estamos, excelente. Estamos, excelente. Si pasás la primera transparencia, te voy pidiendo tratar de pensar en esta idea del cambio climático, qué es, a qué se refiere. Tal vez la próxima transparencia nos va a dar una definición allí desarrollada por este cuerpo de la ONU que se reunió en 1992, uno de los ejes claves en este concepto de cambio climático, y allí la definición que se definió es muy clara, es un cambio del clima debido directa o indirectamente a la actividad humana. Dice que altera la composición de la atmósfera global y que va más allá de la variabilidad climática natural. Resalto actividad humana, ¿sí? El clima cambia y sabemos que va cambiando cíclicamente con el tiempo, las temperaturas se modifican, pero hay una acción humana, una acción que desde la revolución industrial está empezando a modificar de forma marcada, clara, toda la creación de Dios. Así que si seguimos en la próxima transparencia, cuando hablamos de cambio climático y tratamos de entender cuál es el origen, tenemos que hablar de este otro concepto que es el efecto invernadero. 2 o 3 conceptos para entender. Allí se ve a la izquierda arriba un sol, la Tierra, el sol, la radiación del sol es absorbida por la Tierra mayormente, y un proceso natural, que la Tierra al calentarse emite, libera cierta parte de esa energía que absorbe. Ese es un proceso natural que permite, entre otras cosas, la vida en la Tierra, que pueda haber un balance adecuado para la vida en la Tierra. Pero allí, si ven, hay como una línea punteada verde que representaría este espacio en la atmósfera, y lo que sucede es que fruto de la acción del hombre, fruto de algunos aspectos que ahora vamos a analizar, hay una alta concentración de algunos gases que han desbalanceado, que han modificado la atmósfera, se los conocen como gases de efecto invernadero, y lo que hacen, impiden que esa energía que la Tierra libera, se libere efectivamente. Queda encerrada, como si fuera en un invernadero, ¿sí? Hoy a la mañana también pensaba en esto, levanté la persiana, entraba un lindo sol por la ventana, tenía todo cerrado, y al ratito empezó a hacer calor adentro del cuarto. Y empezó a hacer calor porque el sol entraba, subía la temperatura del cuarto, calentaba, y como tenía todo cerrado, no había nada que saliera. Entonces subía la temperatura. Básicamente eso es el efecto invernadero, un poco más sofisticado tal vez, pero es el mismo principio. Entonces, si podemos pasar a la próxima transparencia, la comunidad internacional empezó a
a darse cuenta de estos problemas y surgió allí otro hito importante, el Protocolo de Kioto en 1997, en que básicamente lo que se propuso es decir, bueno, vamos a cortar con esto, vamos a reducir la emisión de gases, esto puede traernos problemas, vamos a tratar de reducir la huella de carbón. Esa huella de carbón es un término más moderno, en esa época no se usaba, pero me gusta, primero porque se escucha mucho por ahí, y segundo porque es muy representativo de lo que hacemos. Nuestras acciones van marcando la Tierra, como dejando huellas en la Tierra, como dejaríamos huellas tal vez en la arena del mar, o en algún otro espacio. ¿Qué pasó con esto? Bueno, ahí la próxima transparencia nos dice que lamentablemente no se ha tomado muy en cuenta. Si vemos qué ha pasado con las emisiones de dióxido de carbono, comparándolas con el 1990, allí vemos el mundo, vemos en amarillo, naranja y rojo los países en que ha aumentado, se ha incrementado las emisiones de dióxido de carbono. Allí en verde algunos países en que ha decrecido. Tenemos mucho ahí verde, como ven en la ex Unión Soviética. Esto hay bastante consenso en que lo que pasó ahí fue que cayó la Unión Soviética, se desmoronó económica, industrialmente, tenían una matriz productiva muy contaminante, y eso hizo que comparando el 2017 con el 1990 pareciera que avanzaron, de hecho avanzaron, se emite menos, pero no porque hayan tenido políticas activas, a diferencia de lo que pasa en algunos sectores en Europa. Europa siempre hace bien las tareas en esto, o al menos mejor que el resto, y han implementado desde allí, se han tomado seriamente este tema, y han tomado compromisos reales y serios para disminuir las emisiones. Dos cositas más de esto y ya pasamos a alguna cuestión más técnica y más relevante para nosotros. Allí ven mucho rojo, ¿sí? En Asia, China, Sudamérica, bueno, se ve también que los países en que hubo mayor desarrollo, en que han crecido más fuertemente en estas décadas, ese crecimiento ha venido acompañado de mayores emisiones. Y eso no es bueno, y es una cuestión que ahora vamos a ver que vale la pena analizar. Una transparencia más, antes de profundizar en el tema de cuáles son las razones por las cuales sucede esto. Simplemente pongo esto porque ha habido mucho debate en los últimos años en cuanto a si la Tierra se está o no está calentando. Bueno, déjenme decirles que la evidencia científica es abrumadora en este aspecto. Se ve clara indiscutiblemente que desde la era, desde el 1900, más o menos desde ahí donde empieza la revolución industrial, un poquito antes, la temperatura de la Tierra ha subido aproximadamente en 1,2 grados, y se ve, es algo que también hay mucho consenso en la actualidad, más allá de que fue discutido hace unos años, que uno de los principales factores es el crecimiento de las emisiones de dióxido de carbono, ¿sí? Ven la curva roja, la temperatura, cómo crece en el tiempo, y cómo sigue una misma tendencia a la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera. Simplemente dos causas que tenemos que entender de por qué sucede esto. La primera la vemos en la próxima transparencia y tiene que ver principalmente con una destrucción indiscriminada de los árboles, los bosques, los recursos forestales. Creo que todos somos conscientes de la magnitud de la deforestación que estamos viviendo en nuestro mundo. El año pasado, el 2019, 13 millones de hectáreas de vegetación en regiones tropicales han desaparecido por completo. Eso, para ponerlo en términos futboleros, leía que si ponemos 32 campos de fútbol, canchas de fútbol, 32 canchas de fútbol, ¿sí? Si las acomodamos, las ponemos, 32 canchas de fútbol son destruidas por minuto el año pasado. Ese paralelo, esa imagen nos da una idea de la magnitud de la deforestación que ha sucedido en este planeta, en esta casa en la que vivimos. En 1 minuto 32 canchas de fútbol. Recordar simplemente que los bosques albergan cerca del 80%
de la biodiversidad, de distintas especies terrestres, animales, insectos, distintas vegetaciones, plantas. Un dato más de la deforestación que vemos en la próxima transparencia, simplemente para poner algún número más, es lo que pasa en Brasil, por ejemplo, el país en que mayor deforestación ha habido el año pasado, cerca de 1.360.000 hectáreas. Y también me gustó el dibujito de al lado, porque volviendo a esto del fútbol, busca representar en 1 hectárea, que es aproximadamente el tamaño de una cancha de fútbol profesional, cuántas especies hay. Y hay algo así aproximadamente, como ven allí, 160 pájaros, 310 árboles, 96 plantas, 22 reptiles, 1.000 insectos, 44 peces, 33 anfibios. Bueno, ven toda una biodiversidad tan grande que hay por hectárea, ¿sí? Y vemos que en el Amazonas principalmente, en la región brasilera, se han deforestado 1.360.000 de estas hectáreas. Vemos también, un dato más, 3-4 países de Sudamérica presentes, ¿no? Entre los países más afectados por esta deforestación. Desde ya, ¿no? Una gran pérdida de biodiversidad, desequilibrios y desbalances que vamos a ver a continuación. Una segunda razón, no menor, es lo referido a la quema de combustibles fósiles. ¿Sí? Sabemos, combustibles fósiles nos referimos a carbón, petróleo, gas natural, recursos naturales no renovables, que no podemos, una vez que los usamos, recuperarlos fácilmente. Y aproximadamente el 85% de la combustión de estos materiales están relacionadas con la generación de energía eléctrica. Algo así como 2/3, el 66% del dióxido de carbono que se emite, viene vinculada a la generación de energía eléctrica, trayendo distintas complicaciones, entre ellas, como vamos a ver más adelante, la lluvia ácida y todo lo que esto genera y produce en el medio ambiente. Un aspecto más de esto, de la generación de energía en la próxima transparencia, y ya avanzamos algunas de las consecuencias directas. Simplemente decir que este es un problema que, lejos de estar terminado, es un problema, uno de los problemas más importantes a nivel global. Esta es una proyección de cuál va a ser la demanda de energía en el 2040 en comparación con el 2010, ¿sí? Y básicamente lo que ven es que hay una demanda creciente de energía en todo el mundo. Sudamérica, que nos toca a nosotros, y Centroamérica se estima en un 250 veces más. Allí tenemos, como siempre, a los europeos haciendo mejor las tareas que el resto, y se proyecta que en 2040 aún van a tener una menor demanda que la que tenían en el 2010, fruto de una serie de políticas muy interesantes que han implementado. También lo tenemos a Japón, que hace muy bien las cosas en este aspecto, pero el resto del mundo, veamos que crece la demanda. Como vimos, la demanda y la generación de energía directa y fuertemente vinculada a el cambio climático y todos estos procesos de calentamiento global. Quiero dar esta introducción, poder discutir 2 o 3 de los efectos. Esta es tal vez la parte más jugosa a mi entender, así que si me acompañan en las próximas transparencias, vamos a ver cuáles son algunos de los efectos que genera todo este cambio global, todo este calentamiento global. En primer lugar, una de las consecuencias directas es que los climas extremos, y por climas extremos nos referimos a las condiciones climáticas extremas, como tormentas, sequías, inundaciones, olas de calor, se profundizan. Son más frecuentes y son cada vez más intensos. ¿Sí? Algo así vinculado a estos aspectos, en el año 2018 encontraba unas estadísticas, por ejemplo, cerca de 40 millones de personas fueron afectadas por inundaciones, y cerca de unos 1.600 muertos por incendios forestales. ¿Sí? Algunos aspectos del cambio climático directamente incidiendo en estos climas extremos. Mayores inundaciones, se derriten los glaciares,
mayor Sí, sequía, lo mejor es leer. todos aspectos que inciden directamente, como vamos a ver, en la calidad de vida. Un segundo aspecto, además de una afección sobre el clima y una afección directa en el clima extremo, lo vemos en la próxima transparencia, que tiene que ver con la pérdida de la biodiversidad. Si se fijan allí, tal vez en algún momento habrán visto esta foto hace unos años, es la foto de un oso polar, es una foto real, y es triste, ¿no? Porque es un oso polar que está desnutrido. Y está desnutrido porque esta especie, los osos polares, debido a la pérdida de hielo, de superficie congelada, a los deshielos y a la retracción de los glaciares, se les dificulta acceder al alimento. Se les hace cada vez más difícil conseguir comida. Un efecto directo, ¿no? Un oso polar desnutrido, pérdida de biodiversidad. Cerca de 1 millón de especies están en riesgo de extinción, ¿sí? Recordamos que esto es más o menos un octavo, se supone, es difícil estimar, que hay cerca de 7 millones, 8 millones de distintas especies. 1 millón de ellas en peligro de extinción. Actualmente, la tasa de extinción, la velocidad con que las especies se extinguen, es entre 10 y 100 veces mayor, más rápida, más alta que lo que era históricamente. Un aspecto más, si podés pasar a la próxima transparencia, de la biodiversidad, tiene que ver con esto tan hermoso que son los corales. No sé si alguna vez han tenido la posibilidad de ver alguno, yo solo una vez tuve en mi luna de miel la posibilidad de ver, y dado esto que decíamos de la lluvia ácida y el efecto de la acidificación de los mares, se supone que ha subido un 30% la acidez del agua marina desde la era preindustrial, ha hecho que ya el 20% de los arrecifes de corales estén destruidos, que haya un 25% aproximadamente en peligro inminente, y que en el mediano plazo se espere que otro 25% aproximadamente entre en una situación de riesgo extremo. O sea que de aquí a unas pocas décadas perderíamos prácticamente el 70% de los arrecifes de corales en el mundo. Simplemente un ejemplo, ¿no? Dicen que para muestra sirve un botón de cómo se ve afectada la biodiversidad. Un aspecto más, también relacionado con lo que decía Daniel. La próxima transparencia, vemos daños profundos, y de esto podríamos hablar solo una charla en la salud humana, ¿sí? Acceso al aire limpio, al agua limpia, alimentos suficientes, viviendas seguras, dificultad de acceder a estas aguas potables. Algunos dicen que se puede hablar de un apartheid climático, porque es afectado principalmente a aquellos pueblos, a aquellas naciones más pobres, ¿sí? Se estima que la mitad de la población más pobre del mundo emite cerca del 10% de estos gases de efecto invernadero que contaminan. Y el 10% más rico del mundo emite el 50%. Estas desigualdades que afectan tanto, que se vinculan con la falta de acceso a una higiene adecuada, la proliferación de dengue, de malaria, de todos estos portadores, transmisores, estos vectores de distintas enfermedades. Como dije, la imposibilidad de acceder a comida dada las sequías, la desertificación, pérdidas en los cultivos, en la infraestructura. Simplemente un dato de muchos que podríamos decir, 2, déjenme agregar. Se calcula, y es un dato fuerte, a mí me llamó mucho la atención, la verdad, muy duro, que específicamente en relación a esto, a los efectos del cambio climático sobre la salud humana, se espera para los próximos años algo así como unas 250.000 muertes en el mundo por año, solo vinculadas a aspectos relacionados con el cambio climático. Se espera que para el 2030, de acá a unos 10 años, unos 100 millones de pobres ingresen en esa condición por efecto directo del cambio climático. Un aspecto más también muy duro, relacionado y vinculado al cambio climático, es aquello que se ha dado en llamar los migrantes climáticos, ¿sí?
aquellos que son desplazados de sus lugares por situaciones y condiciones climáticas, se ven abandonados, se ven obligados a abandonar sus casas, sus lugares de vivienda, algo así de 2/3, y esto es una estadística que también me impactó, no la tenía presente, 2/3, 2 de cada 3 desplazados internos en el año 2018 tuvieron que moverse dentro de su país a otras regiones por situaciones vinculadas con el cambio climático. ¿Sí? 2 de cada 3 desplazados internos por esta problemática. Algunos pequeños países en Oceanía teniendo que mudarse. ¿Sí? Y escucharon bien, el país se tiene que mudar, no es que se mueva una persona, se tiene que mudar el país, y a raíz de eso se está tratando de gestionar una nueva figura legal, como les decía, una nueva categoría de refugiado climático, poder ser recibido como refugiado por razones del cambio climático. Uno o dos aspectos más, un aspecto más que quisiera enfatizar. Todo esto trae un problema, ¿no? En el acceso a los recursos naturales y a la energía. Es un problema importante, a mi entender. 1 de cada 5 personas en el mundo no tiene acceso a electricidad. Y eso hace que típicamente las mujeres y las niñas dediquen horas a buscar leña, a conseguir agua potable. Eso hace que las clínicas no tengan capacidad de almacenar vacunas y medicamentos. Eso hace que los niños vean imposibilitada sus medios para poder estudiar. No pueden estudiar de noche, no pueden acceder a la medicina, no pueden acceder a vacunas. Afecta desde ya la parte empresarial, que no es menor. Imagínense tratar de tener un emprendimiento competitivo sin electricidad. Es un flagelo que afecta e incide directamente en muchas poblaciones. Como lo muestra la próxima transparencia también, tiene una incidencia directa, ya que se calcula que 3.000 millones de personas dependen de esto, de la madera, el carbón, de los desechos animales para cocinar, para calentar su comida, y esto provoca algo así como 4 millones de muertes al año, ¿sí? Principalmente por contaminación del aire, de las atmósferas en las que transitan y en las que viven y en las que se movilizan. Esto es consecuencias y causas del cambio climático. Me queda 1 minuto para simplemente en la próxima transparencia mostrarles un avance en esta dirección. Hay mucho por agregar, pero allí en el 2015 tal vez habrán escuchado alguna vez del Acuerdo de París, de la Agenda 2030. Se reunieron todos, ahí ven a todos los presidentes, primer ministros y demás, 2015, para acordar una reducción significativa de las emisiones que permitan limitar el crecimiento del calentamiento global a solo 2 grados de aquí a fin del siglo. Estamos en 1,2 grados, 3, como les dije, desde el 1900. La idea es no superar los 2 grados. Superando los 2 grados, hay un panorama bastante desalentador de lo que se espera. Y como fruto de estos, y ahí sí ya creo que es la última transparencia, se dispusieron estos objetivos de desarrollo sostenible, así se llaman. Los invito a que googleen esto, hay mucha información interesante, y que lo googleen pensando en qué área te puedes involucrar, ¿no? Creo que esto que decía Daniel también comparto. A mí estas charlas de prepararlas y pensar en estos temas me llevó a replantear una vez más mi compromiso en este aspecto. Y allí entre esos 17 objetivos seguramente que hay un lugarcito para vos. Cierro, probablemente no esté en esta transparencia, pero cierro con la próxima, a ver pasarla si está, si no, cierro pensando en Génesis 31, ¿no? Pensando en este Dios que vio su creación y dijo que era buena en gran manera, ¿no? Y yo pensaba hoy, ¿qué dirá, ¿no? de lo que hemos hecho
con esta creación. Si hoy tuviera que verla, si hoy tuviera que evaluarla, como la evalué en ese momento de la creación, ¿qué diría? Allí una de las frases que se han impuesto en este ámbito es pensar globalmente y actuar localmente, ¿sí? Creo que ese es el desafío que nos involucra a todos en distintas esferas y de distintas maneras. Muchas gracias por su tiempo y por su atención. Gracias, Ezequiel. Vamos a seguir porque luego tenemos un momento para algunas preguntas o para una conclusión de cada uno de ustedes. En un momento pasamos con Nick, pero cuando decías eso, si Dios ve la creación hoy, ¿cuál será su expresión? El sábado pasado, el doctor David Bucles de Inglaterra no lo comentó, pero en su libro, que luego vamos a compartir, donde lo pueden conseguir, Sabio para con la creación, cuenta de su propio testimonio, cuando arrojando residuos, Dios habló a su corazón y le dijo, ¿cómo crees que me siento con lo que estás haciéndole a mi creación? ¿Cómo crees que me siento con lo que le estás haciendo a mi creación? Y creo que es una pregunta que necesitamos escucharla después de lo que hemos visto de parte de Ezequiel. Ahora, no nos quedamos de haber mucho más arrepentimiento y reconocimiento del mal de lo que hay, sin ninguna duda. El dominio no era permiso para abusar, destruir, expoliar y arruinar la creación, sino para cuidarla, mantenerla y preservarla. Pero no nos vamos a quedar ahí solamente, sino vamos a pensar también en acciones que como cristianos somos llamados a realizar. Y para eso es una alegría tener a Nick Drayson, obispo de la Iglesia Anglicana para el noroeste de Argentina, basado en la provincia de Formosa, en el norte de nuestro país, Argentina, traductor bíblico a la lengua indígena chorote, pastor, discipulador, educador y compañero de misiones, miembro de la red global de la Iglesia Anglicana sobre cuidado de la creación. Y tenemos que reconocer el aporte que la Iglesia Anglicana está haciendo en este tema, del cual creo que muchas de las denominaciones y familias cristianas representadas en esta charla podríamos aprender y también tomar en cuenta. Bienvenido. Es tarde, por la pandemia, estás en otro país y qué bueno tenerte con nosotros. Muchísimas gracias, Daniel, y un saludo a todos los hermanos. Sé que hay algunos allá que me conocen. Un saludo especial a los argentinos, también Centroamérica, Perú, Bolivia. Es un placer participar en algo tan apasionante como estudiar y profundizar sobre misión. Y en este tema específico del cuidado de la creación, yo creo que lo que nos ha dejado Ezequiel es bastante claro y bastante desesperante cuando uno analiza cómo está nuestro mundo. Yo lo que quiero compartir esta tarde, esta noche, es una reflexión que voy a dar lectura, es algo que preparé hace un tiempo que lo tengo aquí, que me parece que es relevante, es una respuesta a la justicia climática, que cuando me refiero a esto del cambio climático y lo llamo justicia climática, es precisamente donde afecta al hombre y la mujer. La injusticia que trae el cambio climático mayormente producido por los países ricos, pero nos afecta a todos. Pero quiero contestar primero la pregunta, ¿cuál es nuestro compromiso cristiano con el medio ambiente? Si pensamos en compromiso como cristianos, ¿cuál es nuestro compromiso? ¿Con qué nos comprometemos? ¿O con quiénes? Obviamente nos comprometemos con Dios, con el Señor. Amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Nos comprometemos al ser cristianos con ciertas éticas, ciertas acciones. Nos comprometemos con otros cristianos, creemos en la unidad. Nos comprometemos con el vecino, pero no sé si realmente
hemos asumido que nos comprometemos con la creación de Dios. Creo que esto se está recién poniendo en primer lugar como prioridad. Hace como 30, 40 años empezó a surgir la necesidad en el mundo evangélico de responder a las necesidades sociales, la justicia social. Y ahora la Iglesia evangélica por fin está despertando a esta responsabilidad, el compromiso con la creación, el compromiso con lo que Dios ama. Y si pensamos en las grandes comisiones, los grandes mandamientos, el primero en Génesis viene en Génesis 1, 26 al 28 y Génesis 2, 15, es de amar lo que Dios ama. Cuando Dios manda al hombre y la mujer multiplicar y llenar la tierra, dominarla, cuidarla y cultivarla. Y me llama la atención que esta palabra cuidar, o guardar la tierra, guardar la creación es la misma que se utiliza para guardar el sábado. O sea que no es un dominio, un expolio, es una mayordomía y un cariño de guardar y poner en un lugar muy especial, precisamente porque Dios ve que es bueno y lo ama y nos llama a amar y cuidar lo que Él nos entrega. Entonces, voy a ir viendo 4 o 5 puntos para ir terminando ya más con un enfoque bíblico. Vamos a ver que dada la seriedad del problema que enfrenta nuestro planeta, se levanta la necesidad de una voz moral, que en cierto sentido hoy como nunca el mundo está esperando que los que tenemos fe, los que tenemos una base moral por lo que hacemos, debemos hacer algo y decir algo. Voy a hacer un poco de referencia al mundo indígena, que conozco un poco del norte. El hecho de que coincidimos con tantas otras partes de la población, otras iglesias, incluso otras religiones, y iremos viendo lo que Dios nos quiere pedir y algo de la cosmovisión del Evangelio y del evangelismo. Así que me refiero, para empezar, a un encuentro que tuvimos unos obispos y pastores evangélicos hace unos años ya, donde en la conclusión se dijo, a pesar de que por muchos años los climatólogos han estado advirtiendo sobre la consecuencia de la inacción, no existe un acuerdo global sobre cómo proceder. Ahora, eso era antes de París. Entonces, en algo hemos avanzado, pero luego hemos dado pasos muy fuertes para atrás. Entonces, estas palabras reflejaban la necesidad de que se escuchara una voz clara de parte de los líderes espirituales. Seguimos diciendo, consideramos que como cristianos, la justicia climática demanda una respuesta de fe. Y ahí entramos en cuál puede ser nuestra misión en este aspecto, que tenemos una voz de buenas noticias, la incidencia, el estilo de vida y la enseñanza de la fe bíblica, todo tiene que afectar este área. Creemos que el problema es tanto espiritual como económico, científico y político, pues el impedimento a la acción eficaz está relacionado a cuestiones básicas de cómo percibimos y valoramos la vida, incluyendo la competencia entre los reclamos morales de los intereses de generaciones actuales y futuras, entre intereses humanos y no humanos, y cómo el estilo de vida de los países ricos debe encontrar un equilibrio con las necesidades básicas de los países en desarrollo. Por este motivo, la Iglesia debe buscar con urgencia su voz moral y colectiva. Si bien llegó tarde, ahora se oye con fuerza y convicción esta voz. En los preparativos para las reuniones internacionales sobresalieron las propuestas y acciones de agrupaciones evangélicas, católicas y de otras confesiones, y con cada vez más urgencia hoy presentan tanto a las autoridades civiles como a la membresía religiosa
planes de acción para responder a la crisis causada por el cambio climático. No es algo nuevo. La desaparición de especies, la subida del nivel del mar, los desastres naturales han sido preocupantes por mucho tiempo, pero el interés en la ecología ha sido generalmente limitada a una minoría, especialmente en lo que va de la Iglesia. Ahora la percepción es que algo cambió y de repente es un problema de justicia social y por tanto merecedor de atención. Y allí es un paso corto a buscar la motivación religiosa para la acción y todo cobra una nueva dimensión. Durante los últimos años, los líderes de todas las principales confesiones cristianas publicaron declaraciones sobre este tema. El Papa Francisco, el Patriarca Bartolomé, los obispos luteranos, anglicanos, metodistas y otros líderes ecuménicos y evangélicos. Se expresó lamento e indignación, solidaridad y compromiso, esperanza y asombro. El Papa se dirigió no solo a los fieles católicos, sino a la sociedad en general, en base a su propuesta que consideremos nuestra casa común. El estado del planeta es evidencia, dijo, de que nadie existe en aislamiento. Lo que hacen algunos, lo sufren todos. El compromiso de todas las declaraciones era de educar a sus miembros en justicia climática y no es de sorprenderse que ya existe un mayor conocimiento y compromiso de parte de los fieles. En forma especial se había pedido la participación activa de los líderes del sur global en esta iniciativa. Y es notable que una gran parte de la respuesta viene de África, Asia y Latinoamérica, que además son los continentes más afectados. Pero la solidaridad significa que el movimiento de presionar a las empresas y los gobiernos se siente mayormente en el norte industrial. Son muchos los intereses que se oponen a este movimiento y ustedes habrán escuchado claramente voces de los que dudan del cambio climático. Hay líderes muy prominentes que dicen que es todo falso, que es todo inventado, es un truco de alguna parte del mundo para engañar al otro, pero creo que cada vez menos dudan de la verdad del cambio climático. Es cada vez más evidente y mucho de esta duda que se expresa tiene que ver con intereses en los negocios y los gobiernos. Y no todas las iglesias, por tanto, participan en el cambio de actitud, pero no cabe duda que hay un replanteamiento general y se está escuchando cada vez más la voz moral y espiritual. Como veremos a continuación, a diferencia de algunos sectores de la sociedad, las confesiones cristianas prestan a la lucha una motivación y un entendimiento más allá de lo meramente social y personal. Y en esto quiero enfatizar que lo que tenemos en especial como misioneros, como cristianos, es la motivación por lo que hacemos, aunque hagamos lo mismo que los demás en respuesta. En segundo lugar, una mención de la voz indígena. Un aspecto a primera vista sorprendente de las declaraciones cristianas acerca del cambio climático es la insistencia repetida de que debería haber un redescubrimiento de la voz indígena. Algunas iglesias, como la anglicana, cuentan con un porcentaje alto de miembros indígenas, incluyendo pastores y obispos. Al enfocar los puntos de vista de originarios del norte argentino, de las islas pacíficas, de Canadá, se empieza a percibir que sus culturas sirven más una cosmovisión en sintonía con la naturaleza. Evidentemente están entre las poblaciones más afectadas por la deforestación, la subida del nivel del mar y la explotación minera y petrolera. Pero también es su contexto normal y saben mejor que los países ricos cómo convivir con ella. En contraste marcado con la visión capitalista, el indígena no busca explotar la tierra o ser dueño de ella, porque reconoce que ella le nutre. En cambio, la tierra se la debe respeto. Aunque muchos indígenas cristianos están incómodos con la percepción de la madre tierra, sí reconocen
que ellos son flores de la tierra y que la convivencia con ella es cuestión de respeto y equilibrio. El título de la declaración de los obispos anglicanos hace unos años sobre este tema es "La tierra es nuestro anfitrión", que expresa muy bien este concepto de reverencia sin caer en una exaltación indebida. Por otro lado, dada la fragilidad de nuestra casa común y la necesidad de convivencia, se descubre el valor fundamental de compartir. En un contexto de dependencia en la naturaleza, el cazador-recolector no guarda todo para sí, sino comparte con la comunidad y su familia para que todos participen. Y a nivel de la comunidad global, esta es una lección que debemos aprender para sobrevivir. Al buscar la voz indígena en este debate, no solo se escucha un punto de vista sobre el mundo natural, también se escucha con cada vez más claridad un reclamo de justicia. La voz indígena no solo no se escucha en el cuidado o no de la creación, tampoco se consulta en forma debida en las decisiones que se toman en cuanto al territorio que les afecta, por ejemplo, cuando se trata de deforestación o extracción minera. Y esto ha resultado a veces en escenarios de violencia y abandono por corrupción. Lo notable en todo esto es la coincidencia entre las distintas voces, donde normalmente hay división entre las confesiones cristianas, hay consenso. Donde antiguamente la Iglesia no ha escuchado muy bien la voz de los marginados, ahora busca activamente la opinión de los miembros más olvidados, y el movimiento en cierto sentido se lidera por los jóvenes. Además, se anima al liderazgo a escuchar las voces, especialmente de las mujeres y los jóvenes. Y en una iniciativa que desafía la percepción de muchos acerca de la relación entre la religión y la ciencia, las iglesias han trabajado muy de cerca con los científicos para llegar a sus decisiones. Esto no debe de sorprendernos, porque la fe cristiana es una religión que se basa en evidencias históricas y confía en el espíritu de la verdad. Sin embargo, con cierta razón, se ha acusado al cristianismo de haber adoptado una ética de dominio en cuanto al planeta y de llevar responsabilidad por mucha de la explotación que hoy devasta nuestro mundo. Las acciones que se proponen también coinciden en gran manera. A nivel del individuo, es evidente que la vida de consumismo debe cambiar, con una conciencia mayor en cuanto al gasto de energía, residuos, combustible y comida. Estas acciones se pueden compartir a nivel de organizaciones con buen efecto. Pero los cambios principales deben producirse a nivel de legislación nacional e internacional. Por tanto, la incidencia del cristiano, de las iglesias en la sociedad es fundamental. Los acuerdos logrados en París son importantes, siempre cuando se lleven a implementar. Y la presión del público y de la membresía de las iglesias sobre sus gobernantes es fundamental para lograr esto. En este sentido, ciudadanos en todas partes coinciden en la urgente necesidad de hacer algo para frenar el uso de combustibles fósiles, que a su turno influirá en el calentamiento global. Varía de país en país, y en la Argentina, la deforestación y la minería constituyen las amenazas más grandes para afrontar, y en este sentido funciona más como país consumidor que como país que vive las consecuencias del calentamiento global. Pero lo fundamental para un cristiano no es responder solo porque existe una crisis, sino entender cuál debe ser su accionar en relación a la creación, por ejemplo, aunque no hubiese crisis en ella. ¿Por qué debemos cuidar el planeta? Por ser coherentes con nuestro estilo de vida. Y aquí vemos el contenido central de nuestra fe, 1 de Juan 4:19, nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Y el creyente que descubre este amor y reorienta su vida para amar a Dios, amará a su prójimo como prioridad y descubrir cómo expresar ese amor. Pronto descubrirá que Dios no solo es el Redentor, sino también el Creador, quien ama todo lo que ha creado. Hay una ecologista, creo que diputada en Brasil, Marina Silva, que dijo esto: es una incoherencia decir que amamos al Creador
y destruir su creación. O sea que tiene que ver con el amor de Dios lo que estamos hablando. Y desde el principio de la Biblia, Dios deleita en su creación, que a su vez lo alaba a Él. Tanto su observación en cada día de la formación de todo, de que era muy buena, como la descripción de los animales y la tierra en su plenitud en varios salmos, el 8, el 24, 104, etc. Todo esto demuestra que el Creador valora la creación por sí sola y no solo en relación al ser humano. El Nuevo Testamento describe a Cristo en el mismo rol del Creador y afirma en Colosenses 1:16, todo fue hecho por Él y para Él. O sea que Él lo creó, pero también lo disfruta. En paralelo a esto, vista claramente en el Salmo 19, está la proclamación del nombre de Dios en la palabra de Dios, pero también en la creación. Es el segundo libro, digamos, de la palabra de Dios. Para el creyente que ora el Padre Nuestro también, la práctica de santificar su nombre se puede aplicar a la protección de todo lo que demuestra la mano del Creador y al mismo tiempo un compromiso de amar al prójimo, cuidando al ambiente en el cual vive el prójimo. Entonces, en el Antiguo Testamento, las escrituras hebreas, además de subrayar la relación de Dios con el planeta, señala que el ser humano, además de ser una criatura entre los otros seres creados, tiene una responsabilidad única entre ellos. Ya hemos visto en Génesis la instrucción de proteger y cuidar, de dominar, de cultivar la tierra y todo lo que vive en ella. Y en el documento Laudato Si nos recuerda que esta tarea es de toda la humanidad, no solamente los creyentes. Si bien algunos han interpretado este mandamiento como la licencia de explotar, nosotros lo entendemos como una manera de servicio. Pero en estos días se está viendo claramente el poder que tiene el ser humano para afectar el equilibrio de los ecosistemas. Y con razón, esta época se puede denominar antropoceno, el problema causado por el hombre, pero de la misma manera se ve que está en el poder del ser humano actuar para frenar estos cambios negativos. En gran parte, la respuesta de las comunidades de fe a la crisis climática viene de este concepto de mayordomía, la responsabilidad otorgada por Dios con el mandamiento de salvaguardar su creación. A diferencia de la filosofía de la explotación de la tierra para satisfacer las necesidades humanas, está la convicción de que la tierra existe para bien de Dios, que a su vez provee para los seres creados, y que el ser humano no está al centro del universo, sino Dios. Ya hemos hecho eco de esto en las palabras del Padre Nuestro: venga tu reino, danos el pan de cada día. Entonces, la relación de Dios con su creación se ve entonces en términos de vivir según sus principios y poder confiar en Él para proveer lo necesario para la vida. Y es una responsabilidad humana y de cada creyente mitigar los efectos del daño que se ha hecho. Y finalmente veamos cuál es nuestra cosmovisión como evangélicos, como cristianos. El Evangelio, ¿qué dice? Hasta ahora hemos visto mucha coincidencia entre algunas cosmovisiones antiguas y actuales en la medida en que reconocen la no pertenencia del planeta al ser humano, pero sí su responsabilidad de cuidarlo. En especial, el Antiguo Testamento está muy claro en designar la diferencia, por un lado, entre el ser humano y su creador, entre el creador y su creación. Y en términos éticos también, la ley de Moisés contempla un uso responsable de la tierra con las consecuentes advertencias contra los que la utilizan en forma egoísta. Hay dos pasajes en los profetas, Isaías 24 del 4 al 6 y Oseas 4 del 1 al 3. No sé si lo pueden poner en el chat. Aquí demuestra la relación entre el comportamiento del hombre y lo que Dios permite o hace en la tierra, lo que
Estamos viendo hoy con la pandemia en cierto sentido y en toda la pérdida de biodiversidades. Al no dar prioridad al desarrollo humano, las comunidades de fe seguimos en una línea contracultural, reconociendo los límites del derecho humano al mismo tiempo de defender al más débil. Al mismo tiempo, teniendo en cuenta las referencias proféticas del Antiguo Testamento a la explotación no solo de la tierra, sino de los pobres, no es de sorprenderse que la voz evangélica sea a veces una de protesta, al igual que la voz indígena. La fe cristiana, entonces, revelada en el Nuevo Testamento, lleva todo esto a un nuevo nivel. El apóstol Pablo desarrolla su entendimiento del rol de Cristo en términos del propósito de Dios de reunir en Cristo todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra, Efesios 1:10, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. El Apocalipsis de Juan visualiza la creación entera, ofreciendo adoración a Dios como Creador y Redentor. Y para finalizar, el pasaje de Romanos 8, 19 al 22. La creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios. Queda la firme esperanza de la creación misma ha de ser liberada de la corrupción que la esclaviza para así alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Es una esperanza que contrasta nuestra experiencia de gemido con la creación y la frustración con un futuro glorioso. Y hago la pregunta, ¿podría ser que la creación espera la acción solidaria de los hijos de Dios, que actúen a favor de ella? Y ahí tenemos un llamado a la misión. En las Escrituras aprendemos lo que significa ser humano, el valor de lo no humano, de los propósitos de Dios para la creación y de Dios mismo como creador y redentor. En Cristo, Dios reconcilia consigo todas las cosas, nos invita a entrar en su reino y nos da la misión de proclamar sus buenas nuevas a toda la creación. A los que se hacen discípulos se les enseña a obedecer todo lo que enseñó, incluso amar a Dios con todo y a nuestro prójimo. Y termino con esta llamada. No podemos amar al prójimo sin cuidar su contexto, el planeta, y no podemos amar a Dios sin amar lo que tanto valora, o sea, la creación. Que Dios bendiga la misión en esta área. Gracias. Gracias, Nick. Nos has dado, si hablábamos en términos culinarios, bueno, esto va a ser un término culinario argentino para los amigos de América Latina. Ustedes saben que la carne argentina tenía fama de ser muy buena. La economía argentina nos permite comer cada vez menos. Así que hay un bife muy, muy suculento de carne de vacuna, carne de res, dicen en algunos lugares, que se llama bife de chorizo, y es muy nutritivo, apetitoso, carísimo ahora, pero también muy sabroso. Así que nos has dado un buen bife, una buena arepa, si fuéramos de Venezuela, un buen ceviche, si habláramos del Pacífico peruano, una buena once, si estuviéramos hablando en Chile. O sea, mucho alimento para pensar. Leíste y tiraste cosas que nos van a dejar pensando durante la semana y más allá. Muchas gracias, Nick. Muchas gracias por ponernos en tema en estas áreas que mencionaste, y quiero resaltar este llamado a la justicia, a la fraternidad, si me permitís agregarle, y a la solidaridad climática. Y preguntarnos con qué nos comprometemos y con quiénes. Es el primer mandamiento dado al hombre, que es redicho otra vez, por así decirlo, a Noé, luego del diluvio. Vuelve a decirle lo mismo que le dijo al hombre, este mandamiento común para toda la humanidad, indistintamente
de qué crea o no crea para toda la humanidad, de cuidar de esta casa común. Me encantó la imagen de la casa como nuestra anfitriona. Me parece muy, muy interesante y que habla mucho de cómo uno, cuando va a la casa de otro, y cómo cuida y cómo atiende y todas las cosas que tiene en cuenta esta imagen de la tierra y de la creación como nuestra anfitriona. Este llamado no solo a responder a una crisis, sino a amar lo que Dios ama, y estas distintas esferas de participación a las cuales también nos invitaste, lo individual, lo eclesial, lo político, y recordarnos de estas enormes inequidades que también son parte de la realidad y el contexto en el cual vivimos, el cambio climático y todo lo que le pasa a nuestra creación. Y esto que nos hiciste pensar hacia el final, la creación nos espera. La creación espera por nuestra participación y por nuestra acción, amar y valorar lo que Dios ama y valora. Tenemos unos minutos para terminar. Hubo una pregunta que quisiera mencionar. Micaela, ¿podés leer esa pregunta? Yo quisiera que Nick pudiera quizás en un minuto, no tenemos mucho tiempo, pero en un minutito dar alguna impresión tuya sobre esta pregunta, puntualmente sobre cuál debe ser nuestra acción en un tema muy sensible. Micaela, si querés leerla. Dale. Dice, me gustaría saber si como iglesia deberíamos denunciar a los grandes capitales transnacionales por la contaminación ambiental, y si es así, ¿qué ha hecho la iglesia o qué está haciendo para visibilizar a los responsables de este impacto? Es una buena pregunta. Siempre hay que caminar con mucha sabiduría y humildad en el ámbito político, sobre todo cuando se trata de grandes intereses y capitales, pero creo que hace falta una voz profética, que la Iglesia no debe de tener miedo de señalar y hablar la verdad. Y si lo que empuja la contaminación y la destrucción es la avaricia y es el amor al dinero, entonces hay que decirlo y hay que nombrar nombres si hace falta. Lo que sí podemos hacer también es quizás lamentar e identificarnos a cierto punto con lo que está pasando. Si se trata de nuestro país, yo como inglés puedo criticar mi gobierno, pero quizás no me toca criticar el gobierno argentino. Y así, no solamente a nivel de gobierno, sino de compañías, empresas internacionales. Y quizás donde tenemos iglesias ricas y fuertes, como en Estados Unidos, por ejemplo, y en algunas partes del mundo, tenemos inversiones y una acción que la iglesia está tomando en muchos países es de dejar de invertir su dinero en cierta clase de empresa, cierta clase de banco. Y porque creo que como ciudadanos, no solamente como cristianos, como ciudadanos en democracias, tenemos incidencia, y nuestro voto y nuestra forma de desinvertir o de vestir tiene su impacto también. Entonces, sí, hay que explicar bien y nombrar los males y si hace falta acusar, pero también lamentar e identificarnos con los daños que se están haciendo. Gracias, Nick. Hay una pregunta que quisiera ponerle a Ezequiel y tal vez hacer una mención acompañando la respuesta de Nick. Siempre es bueno, según el principio bíblico, empezar por casa. Dice la Escritura que el juicio debe empezar por la casa de Dios, ¿no? Entonces, también empezar por nuestra propia acciones, que a veces pequeñas, pero también influyen e inciden en estas realidades. Creo que no hay que desatender también nuestra propia parte en lo que debemos cambiar y modificar para poder con mayor libertad hablar y decírselo también a los demás. Es parte, ¿no? No lo resuelve, pero es una parte del proceso. Ezequiel, hay una pregunta acá relacionada a este tema, justamente de acciones individuales. Si no hay una legislación que piense en el cuidado del planeta, pregunta Raquel,
las acciones individuales pueden contribuir. Y también en este sentido esto va más allá de una acción cristiana, ¿no? Porque es una responsabilidad para toda la humanidad. Pero, ¿qué es esto? Vos usaste el sábado un ejemplo del calefón o el boiler, lo que hace que el agua esté caliente en casa. Pero bueno, ¿qué parte tienen las acciones individuales en esto? Sí, coincido que tiene una parte importante. También, como compartíamos recién, no es la única. Hay aspectos que tienen que ver con lo gubernamental, con las leyes, con las corporaciones, pero desde lo individual hay acciones concretas que pueden marcar una diferencia concreta. Yo repito ese ejemplo, podría dar algunos otros, pero estaba escuchando hace unas semanas que aquí en Argentina tenemos calefones, calentadores de agua. Típicamente el más difundido es a gas y tiene una pequeña llamita que uno deja prendida en principio todo el día, y una vez que uno quiere usar el calefón, circula agua por el calefón y esa llamita prende los mecheros que calientan el agua. Y yo estaba escuchando, ahí nos estaban mostrando, que si cambiáramos todos los calefones en Argentina que usan esta tecnología por una tecnología que no use esa llamita del mechero, ahorraríamos el 13% del consumo de gas a nivel de todo el país. Entonces, desde ya eso traería un impacto directo en muchos aspectos, desde lo económico, pero también en el medio ambiente. Desde ya siempre hay una actividad colectiva en la que uno puede participar. También puede ser a nivel de política de Estado. Se podría, como política de Estado, imponer un programa que permita, por ejemplo, cambiar los calefones, como en su momento se hizo para cambiar las lamparitas de luz y poner LED. Entonces, hay acciones que pueden ser impulsadas desde el Estado, pero también hay una responsabilidad individual que desde lo colectivo marca diferencias. Así es. Y quizás esto también es un llamado para, además de la acción individual, que creo que todos debemos tomar conciencia y ver cómo podemos aportar en esto, un llamado específico a personas que con vocación cristiana y comprensión y cosmovisión cristiana, pero con esta solidaridad, con esta anfitriona, con esta casa común, actúen en otros niveles, de justicia, de legislación, de política, de economía, donde también necesitamos escuchar estas voces de las cuales Nick nos decía antes, ¿no? Voces que deben sumarse, voces de cristianos también comprometidos con la realidad para poder influir e incidir. Creo que esto también es un llamado a ser parte de esa voz que debe sonar en otros ámbitos que no están sonando hasta en el día de hoy, ¿no? Ahí nos habían pedido el link de ahí se me fue la palabra, Ezequiel, de las metas sustentables para el milenio, el nombre técnico. Desarrollo sustentable. Exactamente. Y va a salir, no se preocupen que hay material de sobra. Objetivos de desarrollo sustentable. Después busco la página y se las paso ahora, es una página de la ONU, ahora se las pongo en el chat. Pero sí, lo pusieron recién, pero a todos les decimos que tienen que ver con un esfuerzo de la ONU y esos objetivos para el desarrollo sustentable. Bueno, en América Latina estamos viviendo, Ezequiel, algunas de las cosas que vos mencionaste. En Argentina estamos atravesando inundaciones, fuegos, incendios de forma cada vez más habitual, y esto está siendo también realidad en muchísimos países de nuestra América Latina. Cuando veíamos el mapa que nos mostraste, yo pensaba, bueno, es el fin de que el progreso es barato. El progreso cuesta y cuesta muy, muy caro, por lo menos progreso como lo entendemos, en términos meramente económicos, de un desarrollo no sustentable, de cortoplacista, muy ambicioso. Algunos de los países que tienen un mayor desarrollo económico, que dicen todos los especialistas que serán potencia en los años próximos, que ya son y serán más, están en la zona roja de esto también. Así que qué tremendo esto. No sé si vos querés, como para ir cerrando, hacer vos un
un cierre de lo que compartiste, quizás hay algo más que te gustaría, Ezequiel, redondear o algo que quedó y considerás que es un momento oportuno. Luego le voy a pedir a Nick, por favor. Tal vez, aportando a lo que decías recién, y creo que tiene que ver con este llamado que haces vos, que nos convocás a pensar en lo individual, en lo global y en nuestros ámbitos de influencia, esferas de influencia, desde ya que el desarrollo necesita de energía, pero uno puede hacerlo de tal forma de que sea sustentable. Y ese tal vez es el gran desafío que tiene el planeta Tierra, la humanidad de aquí en adelante. Un ejemplo de eso, como te marcaba, es Europa. Europa va a seguir creciendo y desarrollándose en los próximos 20, 30 años, sin lugar a dudas, pero dado a políticas fuertes que han tomado, invertido en educación y a muchos aspectos que han trabajado de manera conjunta, de aquí a 20 años va a seguir desarrollándose y creciendo, pero su consumo energético va a ser menor y de esa forma va a reducir significativamente la emisión de gases en efecto invernadero. Entonces, creo que es posible el desarrollo, es necesario, hay que hacerlo de forma sustentable. Tal vez agregaría eso. No estamos negando el desarrollo, sino que hay que encontrarle una manera que sea amigable y que asegure la preservación de este ambiente para poder continuar en las generaciones que vienen, sin duda, ¿no? Estamos hablando de volver hacia una preera donde desconectamos la luz y vivimos simplemente del agua y de los elementos naturales, sino un desarrollo que acompañe y que sea fraterno y solidario con los recursos que la mayoría no son renovables, por otra parte. Nick, tu cierre, tu comentario final breve, por favor. Sí, no sé si ya apareció en el chat, si no, pido que lo pongan en referencia al documento que salió en Cusco hace 4 o 5 años, un resumen de todo lo que hemos hablado ahora con unas sugerencias muy prácticas de cómo reaccionar como individuos, como iglesias y como sociedades, porque creo que funciona en varios niveles, el ver nuestro estilo de vida, ver nuestra incidencia y ver el impacto del Evangelio. O sea que empieza con una toma de conciencia en las iglesias entre la enseñanza sobre misión, que es muy donde tiene que estar, porque es lo que Dios nos envía al mundo a hacer. Y ahí en ese documento se hace referencia a algunos pasos prácticos y también una base bíblica. Y yo creo que sí, es lo que decíamos antes, aprender a valorar y amar lo que Dios ama y nos pide cuidar. Y creo que hemos perdido unos años con otras cosas y hace falta poner esto más alta en la lista de prioridades. Gracias, Nick. Y nuevamente, gracias por acompañarnos en esta noche ya tardecita, noche tarde para ti. Gracias, Ezequiel, también por acompañarnos en esta noche. Y están poniendo allí el documento en un momento más, no sé si ya fue, si ya fue puesto o en un momento más lo colocan, Nick. Y gracias porque justamente quisiera, antes de terminar, si nos permiten tomar 5 minutos más, no queremos extendernos más de 8 y 10, decirles un par de cosas, 2 invitaciones que tenemos para ustedes, pero de forma bien concreta, renovar nuestra admiración, nuestra gratitud y nuestra, ¿cuál es la palabra?, contemplación de la creación. El sábado la reunión fue bajo la exhortación del Salmo que dice: los cielos cuentan la gloria de Dios. Los cielos tienen algo para contar. La creación tiene algo para contar. Renovemos nuestra admiración, nuestro respeto, nuestra gratitud por la creación y contemplemos esa creación. Incluyamos en la misión y en el discipulado un capítulo sobre nuestro compromiso con la creación. No hay muchos manuales que haya visto que en manuales de discipulado un capítulo por lo menos se dedique al discípulo y la creación. O un capítulo sobre el liderazgo, la responsabilidad de los líderes cristianos en el cuidado de la creación. O sobre misiones en la capacitación misionera sobre los misioneros y el cuidado de la creación.
Así que incluyamos esto en la enseñanza, en nuestra propia reflexión y también en la enseñanza. Repasemos nuestro estilo de vida, menos consumista y más sensible con las necesidades del planeta. Busquemos lugares para incidir, levantemos nuestra voz en todos los medios. Nos hemos ido del debate ecológico, lo han tomado grupos inclusive anticristianos en su agenda. Volvamos. ¡Hey, gente! Volvamos. Tenemos un lugar. Y somos los primeros que deberíamos estar ahí, porque nosotros creemos en un Dios que creó esto para beneficio y bendición de todos, no solamente de los cristianos, sino de todos los seres humanos y todos los habitantes del planeta, y tenemos mucho que dar, y quizás mucho más que dar que otros. Así que volvamos al debate, volvamos a estos escenarios, volvamos a hablar, levantar nuestra voz, y preparémonos para hacerlo de una forma relevante, pertinente, y que nos quieran escuchar. Bueno, y busquemos maneras de participar. Hay mucho más para poner en práctica. Ahí está el documento llamado de Cusco, porque eso fue en Perú, ¿verdad? Así que por ahí viene el llamado. Así que lo tienen para que lo puedan bajar y aprovecharlo, leerlo y tomarlo. Bueno, acá terminamos con nuestra clase. Por hoy, la clase es un disparador, es un señalar un camino, es un decir, por aquí tenemos que ir, es un seguir una huella buena, no la huella de carbono que nos decía Ezequiel. Así que si logramos poner esto en marcha para que penses, para que reflexiones, etcétera, etcétera, creo que hemos logrado nuestro cometido, que es muy humilde, es traer este tema, ponerlo delante y decir, pensemos, reflexionemos y actuemos. No podemos hacer mucho más en este espacio. Si lo logramos, la multiplicación será sin duda enorme en los días, meses y años que vienen. La invitación antes de cerrar en estos 3 minutos que nos quedan. El sábado, ahora 3 de octubre, sábado 3 de octubre, en nuestro culto global, que lo hacemos sábado por medio, hace casi 2 sábados, fue sobre la creación. Este sábado 3 de octubre hablaremos sobre refugiados y desplazados. Tenemos a Tom, que es director de una red internacional dentro de la Alianza Evangélica Mundial y de otras redes que tratan este tema, y el tema es fui extranjero y no me recibieron. Jesús dijo esto también, dijo fui extranjero y no me recibieron. Refugiados y desplazados en el corazón y en la misión de Dios. Lo vamos a tener a Pablo, que está en Lesbos, trabajando con los refugiados de Moria, que quedaron en la intemperie luego que el mayor campamento de refugiados de Europa ardió casi en su totalidad. Así que Pablo desde Lesbos nos va a contar cómo sigue todo esto, y también traemos a José desde México para hablarnos de todo lo que está pasando en la frontera caliente mexicana, donde muchos terminan su sueño de ir a Estados Unidos en pobreza extrema, la migración que está recibiendo y produciendo México realmente tremenda en nuestro jardín latinoamericano. Vamos a hablar de esto y de otras realidades también que tienen que ver con la realidad justamente de refugiados y desplazados. El sábado de 10 a 12, por favor, inscribite. Y tengo aquí a mi espalda, si ustedes lo pueden ver, si yo me voy para este lado, el 1 al 7 de noviembre estamos convocando a la Semana Virtual por los Cristianos Perseguidos. El domingo 1 de noviembre se conmemora el Día Mundial de la Iglesia Perseguida. Esto se viene realizando desde principios de los 90. Nosotros desde el año pasado hemos comprometido nuestra participación a un paso más. No solamente un día, el 1 de noviembre es el Día Internacional de Oración por la Iglesia Perseguida, sino toda una semana. Empezamos el domingo 1 y todos los días, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado, tendremos un programa especial. Vamos a estar con el pastor Andrew Brunson, que estuvo 2 años detenido en una cárcel de Turquía. Vamos a tener a Ted Blake de Puertas Abiertas. Vamos a tener a un pastor que está trabajando en Corea del Norte. Vamos a tener a Alan Matamoros, que está trabajando en todo Medio Oriente. Así que cada día tenemos un enfoque regional, enseñanza bíblica, testimonios y un montón de recursos para pensar en aquellos que tienen fe, pero no tienen libertad. También hablaremos de América Latina y de las nuevas caras de la persecución en Europa. Desde el 1 al 7 de noviembre cada día. Así que escribite y participa con nosotros.
Acá cerramos esta noche, estamos muy, muy agradecidos porque nos acompañaron, gracias por llegar hasta el final de este encuentro, esperamos vernos en unos pocos días más, el sábado 3 de octubre, y un abrazo muy, muy grande, dando gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho. Permitime finalizar con una oración. Señor, te damos gracias, Dios creador, Dios recreador, Dios redentor, Dios que has puesto en esta casa a cada uno de nosotros. Queremos amar lo que tú amas y valorar lo que tú valoras. Queremos mirar nuestro propio corazón y arrepentirnos de toda actitud de destrucción, de abuso, de desprecio que hemos tenido hacia la creación, porque también nosotros somos creación tuya, Señor, y queremos de alguna manera que tú nos uses para cuidarla, preservarla y transmitirla a las otras generaciones que deben disfrutar de lo que tú has creado hasta que tú vuelvas. Ayúdanos en nuestra parte como iglesia, en nuestra parte como entidades, para ser participantes contigo en cuidar esto tan especial que nos has encomendado. Oramos por tantos lugares en el mundo que están sufriendo las consecuencias del pecado, la rebeldía y el abuso que nosotros mismos hemos creado, permitido o aún difundido. Pensamos en los incendios en Córdoba, en inundaciones, en tormentas, en tantos lugares que están pasando en este mundo. Y oramos, Señor, para que tu gracia y tu misericordia se extienda y actúe con nosotros y a través nuestro para esta anfitriona de esta casa común que nos has dado. Gracias por Nick, gracias por Ezequiel, gracias por haber estado juntos en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias por acompañarnos. Si quieren liberar los micrófonos, nos saludamos antes de cerrar la transmisión en unos minutos. Un gran abrazo, un gran abrazo. Gracias por estar. Gracias. Dios los bendiga, bendiciones, bendiciones A todos. Dios los bendiga, gracias a todos por Acción Oriental. Gracias, bendiciones. Muy buen tema. Saludos, Cristian, a Bolivia. Saludos, saludos. Saludos, Daniel, saludos a todos, saludos. Oren por Bolivia, 18, las elecciones aquí, orando por Bolivia, por paz y 18 de octubre. Cierto, se viene un tiempo difícil en Bolivia, Sí. así que Por favor. tengamos presente ese momento tan importante. Un abrazo a Bolivia, nuestra oración. Saludos ahí a Daniel de la Iglesia Anglicana de Argentina también, Daniel Escano, un abrazo. Saludos, queridos. A Yanilet, aquí nos está saludando, gracias. Sí, Maritza también, saludos desde Colombia, saludos a Colombia. Ahí Silvia, también, saludos. Familia anglicana que está presente, saludos a todos ellos. Todos anchos están, pero manténganse humildes, Un abrazo a todos. Un abrazo para todos. Muy bien. Entonces cerramos a la cuenta de 5. Muy brevemente el equipo de conexión nos vemos en el salón privado por unos minutos nada más. Equipo de conexión. Gracias Martín, gracias Ariel, gracias Alicia. Gracias Micaela, gracias Malena, gracias Matías por todo el trabajo, gracias Eliana también, que sin luz no ha podido estar comunicada, por todo lo que han hecho para hacer que todos reciban el material. Nos despedimos ahora sí, un gran abrazo. Y, perdón, quiero dejarte estas palabras de Job, que si algo tenemos que aprender de Job es todo lo que Dios Creador le dijo en un montón de preguntas que son pertinentes también para nosotros. Y quisiera dejártela como para que terminemos esta noche con este texto de Job, tan hermoso que se me perdió ahora, y lo tenía acá. Pero en la belleza, bueno, ahora se me fue el texto. Y ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular cuando alababan todas las estrellas del alba?
y se regocijaban todos los hijos de Dios. Si las estrellas le alababan en el momento de la creación, cuanto más nosotros, su creación especial, que lo refleja porque fuimos creados a su imagen y semejanza. Un abrazo y gracias. El Señor les bendiga a todos.